Hola, en este video aprenderemos a calcular integrales mediante el método de sustitución. Además de revisar en qué consiste el método, veremos variados ejemplos que te ayudarán a comprender cómo utilizarlo para calcular integrales. Veamos en qué consiste el método. El teorema nos dice que si g es una función derivable con recorrido en un intervalo y f es una función continua en este intervalo, entonces la integral de f compuesta con g por g' de x es igual a la integral de f de u, donde la variable u de la última integral es la función g de x. En resumidas cuentas, el teorema nos está diciendo que para calcular integrales de productos muy particulares, el producto tiene que ser de la forma f compuesta con g por g', basta conocer la familia de primitivas o al menos una primitiva para la función f. ¿Qué hay que tener en cuenta cuando uno utiliza el método de sustitución? Hay que tener en cuenta la diferencial. Si u es la función derivable g de x, entonces la diferencial de esta variable u se obtiene como la derivada de g por la diferencial de x. De modo que obtener las diferenciales es muy simple. Basta conocer la derivada de la función. Por ejemplo, si tuviésemos la función x al cubo, u igual a x al cubo, entonces ¿quién sería la diferencial de u? Bueno, la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado, por la diferencial de x. Por eso es que en nuestro teorema, en la integral de la izquierda, si cambiamos g por u, obtenemos f de u, y g' de x por dx hacen el diferencial de la nueva variable. De ese modo obtenemos la integral que está a la derecha en la igualdad. Para mayor claridad, veamos algunos ejemplos. En este primer ejemplo, queremos calcular la integral de x al cuadrado por coseno de x al cubo usando el método de sustitución. Recuerda que el método nos dice que la integral de un producto del tipo f compuesta con g por g' de x, donde g es una función derivable y f continua en el mismo intervalo, se puede obtener simplemente conociendo la familia de primitivas de la función f. ¿Por qué? Porque vamos a hacer u igual a la función g de x. Ahora, ¿cómo utilizamos este teorema para calcular nuestra integral, la integral de x cuadrado coseno de x al cubo? No siempre es tan claro en la integral donde uno quiere usar el método cuál es la función f y cuál es la función g de la que habla el teorema. Pero la verdad es que tenemos bastante libertad para escoger nosotros a cuál de las expresiones involucradas en la integral llamaremos u. Ahora, ¿qué hay que tener en cuenta para escoger esta nueva variable? Hay que tener siempre en cuenta que debe aparecer también en el integrando la expresión para la diferencial de la variable nueva. Es decir, si vamos a llamar u, como en el teorema, a la función g de x, como aquí, debe aparecer en tu integral la expresión g' de x. Eso es difícil, ¿sí? Que aparezca exactamente la diferencial de la variable nueva. Pero al menos debe haber alguna expresión que te permita, mediante multiplicar unos, ¿no es cierto?, o reescribir cosas, fabricar fácilmente la diferencial de la nueva variable. En este caso, yo diría que una buena sustitución sería u igual x al cubo. ¿Por qué es una buena sustitución? Primero porque nos quedaría al sustituir un coseno de x al cubo, que ahora sería un coseno de u, cuya primitiva es inmediata. Y además el diferencial de la nueva variable sería la derivada de x al cubo, es decir, 3x al cuadrado por dx. Y en nuestra integral aparece un x al cuadrado. No es exactamente lo que necesito. Si yo junto el x cuadrado con el de x, no alcanzo a hacer el diferencial de la variable u. Nos haría falta un 3.
pero eso es muy fácil de solucionar. Siempre podemos multiplicar unos a nuestras funciones integrando. Entonces, para calcular la integral, lo que haremos es lo siguiente. Tenemos la integral, vamos a escribir el coseno de x al cubo primero. Tenemos un x cuadrado y queremos que sea un 3x cuadrado, por lo tanto vamos a multiplicar un 3 tercios, un 1. 3 tercios y teníamos también el x al cuadrado por dx. De esa forma, ahora podemos identificar dentro del coseno nuestra nueva variable u y 3x al cuadrado por dx hacen el diferencial de u. Por lo tanto, ya estamos en condiciones de sustituir. Fíjate que el 3 del denominador que tenemos aquí no lo vamos a utilizar a la hora de sustituir, pero podemos acudir a las propiedades de la integral y sacar un tercio de la integral. Ahora podemos sustituir. Tenemos coseno de x al cubo, es decir, coseno de u. 3x al cuadrado de x es el de u. Por lo tanto, nos quedó una integral mucho más sencilla, que es el objetivo del método de integración, es el objetivo de sustituir. Solo necesitamos una primitiva para la función coseno, es decir, una función continua cuya derivada sea coseno, seno de u. Y más constante para obtener la familia de todas las primitivas. Ahora, el problema no está terminado porque hemos obtenido una primitiva para la función coseno de u, pero nuestra función, la que nos entregaron, tiene variable x. Debemos volver entonces a utilizar nuestra sustitución para expresar la familia de primitivas en términos de la variable original x. Recordamos entonces simplemente que nuestra variable u era x al cubo. Y entonces reescribimos esto como un tercio del seno de x al cubo más la constante de integración. Eso completa nuestro ejemplo. En este segundo ejemplo queremos calcular la integral de seno de raíz de x dividido en raíz de x. ¿Qué esperaría uno de una buena sustitución para esta integral? Primero, que nos permitiera deshacernos de la raíz de x que está al interior del argumento de la función seno. Porque si la integral fuera seno de una variable, digamos, u, la primitiva sería inmediata. Pero no podemos olvidar la construcción del diferencial de la nueva variable. Intentemos una sustitución, la sustitución que esperaríamos, ¿no? Haciendo entonces u, nueva variable, raíz de x, ¿qué se obtiene como diferencial? ¿Podremos fabricarla con los elementos que tenemos en la integral? Se obtiene el diferencial de u igual a la derivada de la raíz de x, que es 1 partido en 2 raíz de x por dx. Por lo tanto, parece ser una sustitución conveniente porque en el denominador de nuestro integrando hay una raíz de x que nos permitiría fabricar el diferencial de la nueva variable. Entonces, ¿qué vamos a obtener si intentamos sustituir? Observemos que en el numerador tenemos seno de la raíz de x. En el denominador tengo una raíz de x. Pero ¿qué nos gustaría tener a nosotros para fabricar el diferencial? Un 2. Fácil. Vamos a multiplicar un 1, 2 medios, y por dx. De esa forma podemos, usando las propiedades de la integral, sacar el 2 del numerador, que no nos interesa mucho para sustituir. Lo sacamos de la integral y obtenemos seno de la raíz de x dividido en 2 raíz de x y todo esto por dx. Observa ahora que dentro de la función seno tenemos la variable u y el dx dividido en 2 raíz de x hacen el diferencial de la nueva variable. Entonces ya estamos en condiciones de sustituir. Esto sería equivalente en términos de la variable u a 2 veces la integral del seno de u por du. Así de simple. Por lo tanto, ahora solo necesitamos conocer una primitiva para la función seno, es decir, una función continua cuya derivada sea seno de u.
Eso sería menos coseno de u, más la constante de integración. Ahora, u no es nuestra variable original, debemos volver a la x. Recordamos entonces que u es raíz de x y obtenemos menos 2 coseno de la raíz de x más la constante de integración. Y eso completa nuestro problema. En este tercer ejemplo, donde se nos pide calcular la integral de x dividido en la raíz de 1 menos x al cuadrado, si bien es menos claro dónde está la composición o cuál es la función f y g de la que nos hablaba el teorema, existe aún mayor libertad para escoger la variable nueva u. ¿A qué te gustaría a ti llamarle u? ¿A cuál de las expresiones que están involucradas en la integral? Muchos de ustedes deben estar pensando en llamar u tal vez a 1 menos x al cuadrado. Eso es válido siempre y cuando podamos obtener de nuestra integral el diferencial de esta nueva variable. Bueno, veamos, si u es 1 menos x al cuadrado, entonces, ¿quién sería la diferencial de esta nueva variable u? La derivada de 1 menos x al cuadrado, es decir, menos 2x por dx. ¿Es posible encontrar dentro de nuestro integrando o al menos fabricar esta expresión? Yo diría que sí. Bastaría que la integral de x dividido en la raíz de 1 menos x al cuadrado, sustituyéramos, por supuesto, el 1 menos x cuadrado por u y nos haría falta para el diferencial de u un menos 2, que no aparece en nuestra integral. Pero ya aprendimos el truco, siempre podemos multiplicar un 1, en este caso menos 2 en el numerador y menos 2 en el denominador. De esa forma, el menos 2 que vamos a usar es el del numerador, por lo tanto vamos a sacar de nuestra integral solamente un menos. Ya vas a ver que el 2 del denominador también lo usaremos. ¿Qué tenemos en el numerador entonces? Menos 2x dividido en 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx. Ahora podemos identificar dentro de nuestra integral la variable u y también podemos identificar la diferencial de la nueva variable. Podríamos entonces sustituir. Esto equivale a menos integral de du dividido en 2 veces la raíz de 1 menos x cuadrado, que ahora se llama u. Y esta primitiva es inmediata, porque 1 partido en 2 raíz de u es la derivada de la raíz de u. Por lo tanto, esto sería menos raíz de u más constante. Y volviendo a la variable original, tendríamos menos raíz de u, pero u es 1 menos x al cuadrado, por lo tanto la familia de primitivas buscada es menos raíz de 1 menos x al cuadrado más constante. Ahora, esta no es la única forma de resolver el problema. Tal vez existan otras sustituciones que nos ayuden también a calcular esta familia de primitivas. Podríamos, por ejemplo, ser aún más ambiciosos en nuestra sustitución. Si llamamos, digamos, z, para cambiarle el nombre a la variable, para que no siempre se llame u, llamemos z no a 1 menos x al cuadrado, sino que a la raíz de 1 menos x al cuadrado. Si esa es nuestra nueva variable, entonces, ¿qué sería el diferencial de z? Veamos. dz sería la derivada de la raíz de 1 menos x al cuadrado, es decir, 1 partido en 2 veces la raíz de 1 menos x al cuadrado, y la regla de la cadena nos diría por menos 2x, que es la derivada de 1 menos x al cuadrado, y por el diferencial de x. Es decir, simplificando un poquito, que el diferencial de z sería menos x dividido en la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx. ¿Cómo saber si esta es una buena sustitución? Si es que es una sustitución admisible para nuestra integral, debemos fijarnos
como hemos comentado antes, que la expresión de z esté, si no completamente, al menos en parte, dentro de nuestra integral. Veamos si es así. Tenemos la integral de x dividido en la raíz de 1 menos x al cuadrado. Fíjate que el integrando es prácticamente todo el diferencial de z. Lo único que le hace falta es un menos, cosa que es fácil de solucionar. Podemos poner un menos 1 por un menos 1, que hacen un 1 y por lo tanto no altero la función integrando. De esta forma ya estamos en condiciones de sustituir. Fíjate que nos queda entonces menos la integral de menos x partido en la raíz de 1 menos x al cuadrado por dx, y todo esto se llama dz. Por lo tanto, nuestra integral es sumamente simple, es menos la integral del diferencial de z. Por lo tanto, una familia de primitivas para esta integral sería simplemente menos z más constante. Ahora, como z no era la variable original, volvemos a la variable x y tenemos menos z, que es la raíz de 1 menos x al cuadrado y más la constante de integración. Eso completa la segunda forma de resolver nuestro problema. Vamos con un cuarto ejemplo. Si eres rápido con las derivadas, ya sabes cuál sería una sustitución adecuada en este problema. Se nos pide calcular la integral del logaritmo natural de x al cuadrado dividido en x. La sustitución conveniente sería aquí hacer, digamos, u igual al logaritmo natural de x. De esa forma, ¿qué sería el diferencial de nuestra variable? El de u. Sería la derivada del logaritmo natural, que es 1 partido en x, y por supuesto por dx. Entonces, veamos, aquí ya están todos los elementos para sustituir. Tenemos la integral del logaritmo natural de x al cuadrado dividido en x por dx. Aparece explícitamente aquí el diferencial de la nueva variable, el diferencial de u, y tenemos dentro de la función cuadrática nuestra variable nueva. Por lo tanto, al sustituir, obtenemos integral del logaritmo al cuadrado, es decir, u al cuadrado, de x partido en x, hacen el de u. Y una primitiva para u cuadrado es 1/3 de u al cubo. Más constante para tener la familia de todas las primitivas, y solo nos falta volver a la variable original x. Recordamos que u es el logaritmo natural de x, por lo tanto, la familia de primitivas buscada es 1/3 del logaritmo al cubo de x más constante. Sigamos con un quinto ejemplo. En este caso queremos calcular la integral de e a la 2x dividido en 1 más e a la x. ¿Qué sustitución intentarías aquí? Tal vez estés pensando en u igual e a la x, por ejemplo. Yo seré un poquito más ambiciosa y llamaré u a 1 más e a la x, toda la expresión del denominador. Si u es 1 más e a la x, ¿qué será el diferencial de u? Bueno, será e a la x por dx. ¿Cómo saber si elegí una buena sustitución? Bueno, tengo que ir a mirar dentro de mi integral si es que efectivamente tengo la expresión para u y también el diferencial, lo más importante. Fíjate que en el numerador tenemos un e a la 2x, que usando propiedades de las potencias puedes escribir como e a la x por e a la x. Y en el denominador 1 más e a la x. Veamos si podemos sustituir todos los elementos de nuestra integral. Aparece en el numerador una e a la x por el de x, que nos ayudarían con la diferencial de nuestra nueva variable u. Por otra parte, en el denominador tenemos u y nos queda por aquí una e a la x que debemos sustituir en función de u.
Cuando tú uses el método de sustitución, debes cambiar todos los elementos de tu integral a la nueva variable. No pueden quedar en la integral nueva funciones en términos de la variable antigua. Ojo. Ok, pero esa de a la x la podemos expresar en términos de u. Es cosa de usar nuestra sustitución. Observa que hemos llamado u a 1 más e a la x. Por lo tanto, de esta ecuación tú puedes despejar e a la x en función de la u. U menos 1 sería e a la x. Por lo tanto, podríamos ya sustituir. Veamos qué nos queda de esta integral. El e a la x, que está aquí en azul, lo vamos a cambiar por la expresión u menos 1. El e a la x por dx hacen el diferencial de la nueva variable y en el denominador tenemos justamente la variable u. Hemos podido sustituir todos los elementos en función de la variable nueva. Ahora, ¿cómo calculamos esta integral? Vamos a usar las propiedades de la linealidad de la integral simplemente. U menos 1 dividido en u equivale a 1 menos 1 partido en u. Todo eso por du, y podemos separar esta integral como la integral de 1 o del diferencial de u menos la integral de du partido en u. Familia de primitivas, muy simple, la integral de la diferencial de u es u menos una primitiva para 1 partido en u es el logaritmo natural del valor absoluto de u y más constante. No olvidemos volver a la variable original, que es x. Recuerda que u es 1 más x, por lo tanto nuestra familia de primitivas es 1 más e a la x menos el logaritmo natural del valor absoluto de 1 más e a la x y más constante. En este caso particular, en que e a la x y e a la x más 1, por supuesto, son positivos para todo x en R, incluso tú podrías prescindir del valor absoluto. Lo podrías escribir así. Ya tenemos nuestra familia de primitivas. Pasemos a un siguiente ejemplo. Ok, ahora queremos calcular la integral de x más 1 dividido en la raíz de x al cuadrado más 2x menos 4. Ya hemos resuelto un problema parecido a este antes, un cociente donde hay una raíz en el denominador. De modo que tal vez ya estés pensando en hacer la siguiente sustitución. Tal vez estés pensando en u igual a x al cuadrado más 2x menos 4. Veamos si es una buena sustitución. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos fabricar el diferencial de la nueva variable con los elementos que tenemos en nuestra integral. Si u es x al cuadrado más 2x menos 4, de u sería 2x más 2 por dx, o de manera equivalente también podríamos decir que esto es 2 veces x más 1 por dx. Y esa expresión está presente en nuestra integral, salvo por el 2. Pero ya aprendimos qué hacer en estos casos, ¿no? Cuando nos falta solo una constante, podemos multiplicar un 1 conveniente. Entonces, nuestra integral a calcular es la integral de x más 1 dividido en la raíz de x al cuadrado más 2x menos 4. Para fabricar el diferencial dijimos que nos hacía falta un 2, así que multiplicaremos un 2 medios para no alterar la función que queremos integrar. Y así ya estamos en condiciones de sustituir. La nueva integral sería 2 veces, observa, 2 veces x más 1 por dx hacen el diferencial de u. Por lo tanto, tendríamos aquí en el numerador un du. Y en el denominador tenemos 2 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado más 2x menos 4, que hemos llamado u. ¿Qué obtuvimos entonces? La integral de 1 partido en 2 raíz de u, que es inmediata, esa es la derivada de la raíz de u. Por lo tanto, la familia de primitivas que andamos buscando es la raíz de u más constante, donde por supuesto u
en función de x es x al cuadrado más 2x menos 4, más la constante de integración. ¿Es la única sustitución posible? Te recomiendo que intentes, como vimos hace unos problemas atrás, intentar, y eso te va a quedar a ti de tarea, intentar una nueva sustitución. Por ejemplo, prueba con z igual a la raíz de x al cuadrado más 2x menos 4. ¿Será esa una buena sustitución? ¿Qué debo hacer para responder a esa pregunta? Bueno, calcular el diferencial de z y ver si lo podemos identificar dentro de nuestra integral. Bueno, con eso concluimos esta clase y vamos a ver en un próximo video cómo aplicar el método de integración para calcular, este método de integración de sustitución simple, para calcular integrales del tipo potencias de seno por potencias de coseno, es decir, integrales de funciones trigonométricas. Eso ha sido todo y nos vemos en el próximo video.